A continuar con el tema propuesto para este estudio. Hay una iglesia verdadera. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de esto? Sería pretencioso ser o decir ser de la iglesia verdadera, siendo que hay 8.000 cultos cristianos en el mundo. ¿Por qué hay 8.000 cultos cristianos en el mundo si todas las iglesias prácticamente tienen las mismas Biblias, más allá de que las traducciones varíen por sinónimos de las traducciones del original griego o hebreo? Básicamente la escritura es la misma para todos. ¿Por qué hay interpretaciones y creencias tan diferentes? ¿Qué decía la orientación profética acerca de estas bifurcaciones? Como vamos a ver en el estudio de hoy, el Señor y fundó una sola iglesia. ¿Cuándo nace la iglesia cristiana? Esa respuesta la vamos a encontrar en el libro de Efesios, en el capítulo 5 del libro de Efesios. Nos dice lo siguiente. En el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Acá no está diciendo la Escritura el precio de que exista una iglesia. Fue la sangre del Hijo de Dios. Esa sangre que fue derramada fue la que compró para sí un pueblo. La iglesia cristiana nace en el momento en que Cristo es muerto en la cruz. Esa iglesia cristiana que estaba fundamentada sobre los apóstoles que Jesús había levantado. Y esos apóstoles a la vez estaban fundamentados sobre el evangelio dado en el Antiguo Testamento en rituales y sombras. El evangelio dado a Moisés, los salmos y los profetas. Vamos a ver algo interesante. El término cristianismo nace por primera vez en Antioquía. Vamos a ver, por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, dice lo siguiente. Y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Ahí nace ese nombre que caracterizó a ese movimiento, el cristianismo. Ahí nace el nombre. El cristianismo, como ya dije hace un instante, nace cuando Cristo muere en la cruz. Eso que el Señor fundó iba a perdurar desde el tiempo en que Cristo fundó la iglesia hasta su segunda venida. Hubo muchos intentos, muchos imperios intentaron eliminar el cristianismo, mas no pudieron. El Imperio Romano intentó eliminar el cristianismo. Luego, en la Edad Media, de diversas maneras se intentó eliminar el cristianismo. Fue prohibido, y hasta el día de hoy, en el mundo musulmán, el cristianismo es grandemente prohibido y muere mucha gente, la gente es perseguida. Pero el Señor va a tener una iglesia cuando Él venga por segunda vez. ¿A qué se debe esta realidad? Vamos a ver lo que dice en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Dice lo siguiente en el libro de Mateo, el capítulo 16, el versículo 18.
Cuando viene esa gran confesión de Pedro, la segunda parte del versículo 18 es la que nos va a interesar, la interpretación correcta del versículo 18, ¿no? Dice lo siguiente: el Señor le responde a Pedro: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay religiones que interpretan que Cristo se refería a Pedro como la piedra, pero en la comparación de texto, más de 50 textos en el Antiguo Testamento nos dicen que la piedra es Cristo. Y en el Nuevo Testamento tenemos múltiples versículos que nos habla de que la piedra es Cristo. Entonces acá tenemos una verdad muy interesante. La piedra sobre la que está edificada la iglesia es Cristo. Pero nos dice lo siguiente: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, más allá de que haya gente fiel, muy fiel, poco fiel, más allá de las persecuciones, más allá de lo que pasa a lo largo de la historia y lo que va a pasar, y la gran oposición que siempre se levantó en contra de la iglesia cristiana, esta siempre va a existir, porque lo que Dios dice se cumple. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo acerca de cuál es el fundamento de la iglesia. En el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 20, nos dice lo siguiente. Efesios 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí está hablando el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Entonces, la iglesia debe estar compaginada, fundamentada primeramente sobre Cristo. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, el versículo 23, nos dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y las palabras, las enseñanzas del Señor Jesús que encontramos en los evangelios, y las enseñanzas y las directrices que están tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, son las que deben guiar a la iglesia en el sentido de por qué existe y qué es lo que debe hacer. Es decir, la palabra de Dios va por sobre la voluntad de cualquier tipo de dirigente. Siempre la iglesia debe estar fundamentada en un escrito está. Entonces vamos desenvolviendo esta trama, hermanos. ¿Por qué hay tantas religiones cristianas y en una sola Biblia? Y si uno empieza a analizar las religiones cristianas a la luz de la Escritura, se va a dar cuenta ustedes que hay muchas cosas que el cristianismo practica y cree que no están en las Escrituras. Muchos cultos cristianos están basados en la prosperidad, en el dinero. Y en la Escritura nosotros encontramos que la prosperidad que da Dios, primero, es espiritual, segundo, en el perdón de pecados, la salud, el bienestar, el gozar, etc. Y si Dios quiere, si Dios ve que no va a ser para perdición nuestra, nos dará prosperidad económica, según su sabiduría. Pero encontramos ese tipo de cristianismo. Luego tenemos el cristianismo falto de fe. Yo le llamo falto de fe porque la fe, según el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 1, dice: es creer en lo que no se ve y la convicción de lo que vendrá. La fe no es tangible, no es material. Hay cristianismos que poseen ciertos artefactos materiales en los cuales ellos representan la fe
necesitan palpar para creer, sea una imagen, sea una rosa, sea la sal, sea un manto, etc. La fe no es material, sino ya si es algo que se ve, no es fe. La fe es creer, creer en la palabra de Dios. Entonces vamos desenvolviendo la trama. Ahora, el punto más importante, ¿cuál es la función de la iglesia? ¿Cuál es la función? El Señor Jesús le dejó una gran encomienda a la iglesia primitiva. Vamos a ver que en el libro de Mateo, en el capítulo 28, fueron las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de ser llevado al cielo. Y les va a decir a los apóstoles la siguiente orden, y es la orden que tienen los apóstoles y todo cristiano que acepte a Jesús como su Salvador. Todos tenemos un real sacerdocio, según el apóstol Pablo. Todos tenemos que practicar esta orden del Señor. Dice Mateo 28, el versículo 19. Por tanto, id y adoctrinad a todos los gentiles. Los gentiles son la gente fuera de lo que era el pueblo de Israel, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero, dijo adoctrinar. Eso es enseñar doctrina. Hay una tarea de enseñanza que tiene que ver con la obra salvífica de Dios, en la que la persona se tiene que asesorar de cuál sea la voluntad de Dios. Eso es adoctrinar. Y obviamente, si bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la persona tiene que saber qué es el Padre, qué es el Hijo, qué es el Espíritu Santo. Sigue diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué será que nos mandó el Señor? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, esa iglesia no va a perecer, las puertas del Hades o el sepulcro no la va a sepultar a esa iglesia, porque ¿quién está sosteniéndola? Está Cristo, todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que si usted hace esta obra evangelizadora, lleva el evangelio, las buenas nuevas a un vecino en la calle, de manera estratégica, de diferentes maneras, mostrando interés por el otro, usted no va solo, está cumpliendo la función que el Señor le ha dado. Vamos a ver qué es la iglesia. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que quiere decir congregación. En Mateo capítulo 18, versículo 15, 16, 17 y 18, nos hablan unas palabras maravillosas. Me voy a enfocar en el 18. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados, eklesia, en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. O sea, donde hay personas que se reúnan, invoquen el nombre de Dios, eso ya es una iglesia. Un grupito debajo de una ya es una iglesia. El Señor no necesita lugares majestuosos, palacios con pinturas, con mármoles, con oro, para que la gente sienta que Dios mora ahí. El Señor está en todos lados. El Señor está donde es invocado. Por ejemplo, voy a leer, para aclarar ese punto, el libro de Hechos capítulo 17, el versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Qué noticia, ¿no? ¿Por qué hay semejantes construcciones lujosas en el cristianismo? ¿Eso viene del Señor? El Señor Jesús andaba de lugar en lugar caminando. Se cansaba, tenía hambre. En una parte decía,
las zorras del campo tienen dónde guarecerse, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde echar cabeza. Entonces, ¿a dónde queda ese cristianismo que vemos de la opulencia, de la pompa? Cristianismos que es dirigido por personas que tienen aviones privados, que hacen fortunas por medio del cristianismo. ¿Será que esto es bíblico? Entonces dice que el Señor no habita en templos hechos de mano, ni es honrado con manos de hombres necesitados de algo, pues Él da a todo vida, respiración y todas las cosas. O sea, el Señor no necesita ser honrado. Nosotros necesitamos adorarlo a Él. Eso es muy distinto. El Señor no necesita de todos los millones de criaturas creadas, de ángeles. El Señor no necesita, pero Dios nos ama, nos enseña que nosotros necesitamos honrarlo a Él. De manera que vamos razonando esta parte. Que haya una iglesia enorme, gigantesca, de lujos, no quiere decir que el Señor necesariamente esté cerca. Así, si también hay una iglesia humilde, un grupito que se reúne debajo de una morera, no quiere decir que el Señor esté necesariamente ahí. Ahora, ¿cuándo está realmente Dios en un grupo? Es sin lugar a dudas cuando ese grupo cumple la función que el Señor dio. ¿Será que la iglesia es un grupo social para hacer amigos nada más? ¿Es un grupo para hacer beneficencia nada más? ¿Es un grupo para dar un buen testimonio de una persona paciente, de una persona amorosa? ¿Será que está para eso nada más? Quiero decir que una cosa no quita la otra, pueden ser ambas. Miren lo que decía el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, en 1 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15. Nos va a decir algo claro, cuál es la función de una iglesia. Dice: y si no fuere tan presto, para que sepa cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia de Dios? Columna y baluarte de la verdad. Acá en la descripción del video les voy a dejar un link para que sigan, y allí se toca qué es la verdad según la Escritura. Según la Escritura son tres cosas la verdad: Cristo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, y los mandamientos de Dios son la verdad. Esos son los tres significados en la Escritura que dice que es la verdad. Y el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, está sobre los que honran y los que enseñan y los que aman esa verdad. Entonces vamos a ir develando cuál es la función de una iglesia. Vamos a volver al libro de Efesios, en el capítulo 4, capítulo 3 de Efesios, el versículo 9, nos va a decir el apóstol Pablo cuál es la función de la iglesia. No solamente de predicar a las personas de la salvación, no es solamente de llevar luz a aquellos que no la tienen, ¿no? Miren la función tan privilegiada que tiene la iglesia cristiana ante el cosmos, ante los seres no caídos. Dice en el capítulo 13, el versículo 8 y 9, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Nosotros somos portadores de un misterio escondido. Esto se llama el misterio de la piedad, que es revelado mediante Cristo Jesús. Pero ese misterio estaba desde antes de los siglos, antes de la creación de este mundo. La iglesia tiene la función de revelar ese misterio. Dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los cielos.
quienes también aprenden por medio de la iglesia los principados y las potestades en los cielos. Los seres no caídos aprenden también de las enseñanzas que Dios da a hombres falibles. ¿Por qué Dios no mandaba ángeles a predicar? Porque de pronto hay gente que no le gusta el cristianismo porque dice que hay gente hipócrita, que la iglesia está llena de gente hipócrita. La iglesia, querido amigo, es un hospital, es un lugar donde uno va a buscar la cura sobre la enfermedad del pecado. Algunos tardarán más, algunos tardarán menos. La iglesia no es un museo de santos, la iglesia es un hospital que necesita ser curado por el gran maestro. Y la iglesia del Señor no juzga, la iglesia del Señor no compite, no mide su santidad entre los tales, entre los semejantes. El cristiano mide su vida ante Cristo. Su modelo es Cristo. Su andar debe ser Cristo. Vamos viendo cuál es la función de la iglesia, ¿no? Vamos a ir ahora al libro de Primera de Timoteo. En el capítulo 4, el versículo 16 nos va a decir lo siguiente. Es el libro de, perdón, libro de Tito. En el capítulo 2, el versículo 14, nos dice lo siguiente. Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Para eso está la iglesia. Y eso es lo que el Señor propone, que su iglesia sea un lugar donde la gente sea regenerada mediante la obra del Espíritu de Dios y mediante la instrucción de la Sagrada Escritura. Y este pueblo puede ser solamente regenerado si se lo dispone a sí mismo. Por ejemplo, leemos lo siguiente en el libro de 1 Timoteo en el capítulo 6, el versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa que no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, estas cosas que venimos mencionando, es hinchado, nada sabe, enloquece acerca de cuestiones y de contiendas de palabras, de los cuales nacen envidia, pleitos, maledicencias y malas sospechas. Es decir, cuando tenemos evangelios que no hablan solamente de pasarla bien, del bienestar, cuando nos hablan solamente de un disfrute, de un amor sin fundamento en las escrituras, ojo hermano, tenga cuidado con ese tipo de mensaje. Mire lo que decía el apóstol Pablo acerca de estas cuestiones de cuando se predica, cómo se debe predicar y qué se debe predicar. En el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 3 al 6, dice lo siguiente. Porque nuestra exhortación no fue de error, está fundado sobre de las Sagradas Escrituras. Porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio. Así hablamos, porque el Evangelio no es de ellos, no era de los apóstoles, era de Dios. Tampoco es mío, es de Dios, tampoco es de usted, es de Dios. Sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio. Así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia, Dios es testigo, ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Fíjense las direcciones del apóstol Pablo de cómo debe ser dado el Evangelio.
¿Qué se debe predicar en la iglesia? Este es un mensaje de conversión. En muchos cultos se escucha el eslogan, San Juan capítulo 3, el versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te hablan de una salvación tan amplia, lo interpretan mal al versículo o los dan de contexto, pero no ven el contexto. Pero no ven el contexto del mensaje y por lo tanto lo dan al mensaje cortado o un evangelio a la carta, que cada uno pide en lo que quiere creer. Sí, el Señor amó tanto al mundo, a todos, buenos y malos. En esto se manifiesta el amor de Dios, que aún siendo enemigos, Cristo murió por nosotros, dice Romanos capítulo 8. Pero dice versículo 17 que el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino que la palabra que Él ha dicho, esa los condenará. Y el versículo 18 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres aborrecieron la luz, porque la luz mostraba que sus obras eran malas. Entonces, la misión de la iglesia, de la congregación, es una obra transformadora. El Señor Jesús dijo, San Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si yo no lo amo, si yo no lo conozco, no voy a guardar sus mandamientos. En primera de San Juan capítulo 12, el versículo 3 al 6 dice, si alguno dice que está en él, si alguno dice que le conoce, mas no guarda sus mandamientos, la verdad no está en el tal y es mentiroso. El que guarda sus mandamientos, en ese se manifestó verdaderamente el amor de Dios. Entonces hay una obra de transformación, hermanos, que la iglesia debe hacer. Ahora vamos a pasar al aspecto profético. No vamos a adentrarnos en muchos detalles. Pero la iglesia del tiempo del fin es una iglesia profética, con una característica. Y te invito a recorrer todas las 8.000 religiones cristianas y busca estas características en esas iglesias. No vas a encontrar muchas que tengan estas 3 características que vamos a ver a continuación. Vamos a ver ahora qué dice la profecía de la iglesia en el tiempo del fin. Vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 12 y vamos a ver lo siguiente. En el aspecto profético, no vamos a abordar ahora esta profecía. La profecía de las 2300 tarde y mañana, que es un hermoso recorrido, los invito a estudiar el libro de Daniel. El ángel hizo una pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora? Esa obra que sucedió en la Edad Media hacia adelante, en la cual la verdad apostólica fue pisoteada, en el cual en ese tiempo se prohibió la Biblia, y en el cristianismo entraron los peores errores por parte de las creencias populares, por parte de las tradiciones y una amalgama de las creencias griegas y romanas adentro del cristianismo. Como mencioné antes, hay muchas cosas del cristianismo que no están en la escritura. Entonces el ángel dijo: ¿hasta cuándo durará esto? Hasta 2300 tardes y mañana, entonces el santuario será purificado. La profecía de las 2300 tardes y mañanas culmina en el año 1844. Van desde el inicio de la profecía de las 70 semanas, en el 457 a.C., cuando fue restaurado el templo, cuando sale la orden para la edificación del templo de Artajerjes, y tiene este recorrido de 2300 años que llega hasta 1844. Hasta 1844 la gente no creía en absolutamente de estas cosas que voy a mencionar a continuación. La gente no creía en el santuario, la gente no sabía nada de la segunda venida, la gente no sabía nada acerca del estado inconsciente de los muertos. La gente no conocía de la ley de Dios.
Pero cuando se cumple el año 1844, Cristo pasa del lugar santo al santísimo. Son desenterradas todas aquellas verdades que habían sido pisoteadas y machacadas por el cuerno pequeño durante la Edad Media. ¿Qué es el cuerno pequeño? Estudia el libro de Daniel, hermano. Y ahí vas a ver qué es el cuerno pequeño. Para aquellos que ya han estudiado esta profecía, me podrán entender a qué punto me refiero. Pero venido el año 1844, la verdad iba a resurgir. Entonces, nosotros hoy en día nos preguntamos cuál es la iglesia verdadera, cuáles son las características de estas 8.000 religiones cristianas. Como dije, el cristianismo no se rige por los edificios, cantidad de propiedades, sino el cristianismo verdadero se rige por lo que cree, por la doctrina, por lo que enseña. Entonces ahora los invito a ver la iglesia que Cristo había fundado en la profecía. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, el versículo 1 dice: y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto es un símbolo. En la profecía bíblica, mujer significa iglesia, como pueden ver en el libro de Efesios, en el capítulo 5. La iglesia es simbolizada por una mujer. Entonces esta mujer que aparece acá nunca puede ser literal, sino que es un símbolo, porque esta mujer está vestida del sol y tiene la luna debajo de los pies. No puede ser una persona, no puede ser una hija predilecta de Dios, es un símbolo. Esta mujer pura, vestida del sol, quiere decir que está justificada. Esta iglesia está perdonada, está vestida del sol de justicia, que según el libro de Malaquías, el último versículo es Jesús. Está revestida de la sangre y del perdón de Cristo. Y la luna que está debajo de sus pies simboliza de dónde provenía esta iglesia, del evangelio dado en ritos, en sombras, en la lección del Antiguo Testamento, en los sacrificios que simbolizaban la obra salvífica de Cristo en la tierra y la que tendría que hacer también en el santuario celestial luego de su asunción. Esta iglesia que nace en el año 31, a partir de la muerte de Cristo, que más adelante en Antioquía es llamada cristianismo, esta es la iglesia pura, la iglesia de Dios. Luego, vemos más adelante que la iglesia es perseguida por el dragón, que el dragón es Satanás. Y pasaron muchos siglos, no vamos a entrar en el detalle de esta profecía, pero el dragón no la pudo destruir. Intentó, en la Edad Media, como mencioné, destruirla. Intentó pervertir su doctrina pura. Intentó prohibir las escrituras. Pongo un ejemplo claro. Cuando estalló la Revolución Francesa, intentó destruir la palabra de Dios, mas no pudo, porque la escritura, en la profecía de Apocalipsis capítulo 11, decía que la Biblia se iba a intentar destruir la Biblia, pero esa obra iba a durar solamente 3 años y medio. Es un ejemplo de tantas cosas que pasó a lo largo de la historia. Pero llegamos al final de esta profecía del capítulo 12 de Apocalipsis. El inicio fue Cristo en la cruz de este cristianismo. Ahora vamos a ver el final. El capítulo 12 nos lleva hasta el fin de la iglesia. Hay un grupo, hay una congregación que tiene estas características y es la iglesia verdadera. Investigue, asesórese y busque. Si usted ama a Dios, va a buscar saber cuál es la verdad.
Dice en el capítulo 17, entonces el dragón fue airado contra la mujer, contra esa iglesia que había fundado, se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra los otros, fíjese que dice muchos otros, de la descendencia de ella, o en otras versiones dice la simiente de ella. ¿Cuál es la descendencia, esos otros hoy en día de la iglesia que Cristo fundó? Los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios. Si usted escucha de cristianismos que tienen 2 mandamientos, sepa que están cercenando la verdad. Los mandamientos de Dios están en Éxodo 20, que Dios con su propio dedo escribió en las tablas de piedra. Son 10 mandamientos, los originales, los únicos que están en la Escritura. Si usted escucha de otro tipo de cristianismo que anuló el segundo mandamiento, que prohibía la adoración mediante imágenes o la veneración, como le quieran llamar, mediante imágenes, sacó también el cuarto mandamiento y puso santificar la fiesta. Y como le quedaba 9, y la Escritura dice en todas partes 10, entonces para que no quede 9 y no suene raro, dividieron al 10º en 2. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, pusieron como 9, y no codiciarás todos los bienes de tu prójimo, lo dividieron como 10, cuando en el mismo mandamiento hablaba de la codicia. Si escuchaste acerca de esas enseñanzas, sepas, asesórate que están cercenando el mensaje bíblico. Las características. Primero, tienen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Vamos a ver qué es el testimonio de Jesús y luego vamos a terminar reflexionando en algo de los mandamientos de Dios. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Con la comparación de textos determinamos qué es el testimonio de Jesús. En el libro de San Juan capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras todas, Antiguo y Nuevo Testamento, porque ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Cristo. Por un lado, el testimonio de Cristo es la Biblia completa. Usted tiene cristianismos de estas 8.000 religiones cristianas que enseñan que el Antiguo Testamento hay que abolirlo, ya está todo cumplido, lo cual no es acertado. Hay muchas cosas del Antiguo Testamento que hallaron su cumplimiento con la primera venida de Cristo. Pero hay muchísimas más cosas que van a hallar su cumplimiento en la segunda venida de Cristo, así como cosas del Nuevo Testamento. Usted tiene otro tipo de cristianismo que prohíbe estudiar el libro de Apocalipsis, porque no se lo entiende, es un libro de miedo, es un libro misterioso. ¿Por qué Dios puso ese Apocalipsis en la Biblia? ¿Para que no se lo entienda? ¿Para que no se lo lea? Me imagino que no. Apocalipsis también da testimonio acerca de Jesucristo. Vamos a ver el otro significado del testimonio de Jesús. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, capítulo 19 de Apocalipsis, nos va a decir otra característica del remanente verdadero de Dios. Dice capítulo 19, el versículo 10. Fíjense que el apóstol Juan, al ver la gloria del ángel, se confunde. Al único que hay que darle gloria y honra es a Dios. Esas son palabras de Cristo. Solo a Dios, solo al Señor tu Dios honrarás y solo a Él venerarás. O solo a Él darás objeto de culto. De pasada, hay religiones que enseñan que hay que adorar a los ángeles. Veamos qué dice el propio ángel acerca de esto. Dice el versículo 10: y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy siervo contigo. El ángel no lo dejó.
Así como el ángel Gabriel tampoco dejó que Daniel lo adorase. ¿Por qué será? ¿Será que Dios autoriza que los ángeles sean adorados por los hombres? ¿O son consiervos nuestros? Dice, soy consiervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿A quién manda el ángel a adorar? A Dios. No habla de adorar a intermediarios o a representantes. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En algunas traducciones falta el artículo, dice el espíritu de profecía. En el original griego dice el espíritu de la profecía. Esto significa que ese remanente tiene la capacidad y la característica de predicar y de interpretar correctamente las profecías, además de tener dirección del don profético. Fíjense las tres características: los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesús, que significa la escritura completa, y la capacidad de interpretar las escrituras. ¿Sí? Este es una parte del panorama de tantas cosas que podemos hablar del tema de la iglesia. La iglesia de Dios tiene una función transformadora. Para eso fue creada, para eso es y será sostenida. El sabio Salomón escribió unas palabras. Ustedes podrían pensar, entre tantas religiones y hay tantas maneras de interpretar. Por ejemplo, hay gente que cree que a causa del sacrificio de Cristo y de su gracia, ahora nosotros ya no estamos en la obligación de guardar los mandamientos. Entonces, como Cristo murió en la cruz, clavó la ley según la cruz, nosotros podemos adulterar, nosotros podemos fornicar, podemos robar, podemos matar, podemos deshonrar a los padres. Eso es lógico, obviamente que dirán que no. Bien, entonces podemos honrar a Dios por medio de imágenes. No, porque el segundo mandamiento dice que no hay que honrar imágenes. Bien, ¿podemos tener dioses ajenos? No. ¿Podemos tomar el nombre de Dios en vano? No, por supuesto que no. Pero cuando uno toca algo especial de los 10 mandamientos de Dios, ahí viene la gran confrontación. ¿Qué día, según Dios, debemos guardar, reposar y honrar a Dios? ¿Qué día debemos cesar de todo tipo de trabajo secular y trabajar para Dios? Acuérdate del día de sábado para honrarlo y santificarlo, porque en 6 días hizo la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay. Eso está en Génesis capítulo 2, muy clarito. Cuando fue creado el sábado, no fue para los judíos. Pero ese es el punto en el cual más coligan todas las religiones cristianas. Los 10 mandamientos de Dios originales o los 10 mandamientos de Dios cambiados por la iglesia popular en la Edad Media. Se pasó el día sábado al domingo, cuyo cambio fue profetizado en la profecía de Daniel capítulo 7, que el cuerno pequeño iba a pensar y a cambiar los tiempos y la ley. Entonces, ante esta discusión grande de que si hay que guardar o no los mandamientos de Dios, porque Cristo nos dio la gracia y que por gracia soy salvo, no por las obras. Ahora, Romanos también dice que no los oidores de la ley serán justificados, sino los hacedores. Aquí hay un equilibrio. El Señor nos salva por gracia, pero somos justificados por la fe. Y la fe tiene obras de vida. Y esas obras son los mandamientos de Dios. Dice el sabio Salomón, Eclesiastés capítulo 12, el versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre,
porque Dios traerá toda obra a juicio. Hay un juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Esto quiere decir que hay un juicio en el santuario celestial, el cual es desarrollado por Dios y Cristo es nuestro abogado. Pero la legislación sobre la cual se hace este juicio es la santa ley de Dios. Entonces, el fin de toda discusión es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Ahora, si usted escucha a algún religioso que dice, no, que no es tan importante, que los mandamientos, que somos salvos por la gracia, nada más y por la gracia, dando un mensaje cortado, el Señor nos saca de un pozo, nos purifica, nos limpia, nos reviste como esa iglesia revestida del sol, pero ahora nos enseña a vivir de una manera sin volver a caer en el pozo del cual Él nos rescató. El apóstol Pablo además añade en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, procurad la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, este es el camino por el cual debemos andar. No hay ninguno que sea perfecto, dice la Escritura. Si alguno dice que no peca, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 1, dice, estas cosas, hijitos, escribo para que no pequéis. Pero si pecamos, tenemos abogados para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que el hombre sea imperfecto, que el hombre cometa errores, no quiere decir que los mandamientos de Dios sean malos, sino que es el hombre que está en ese proceso de transformación el que falla. Pero por algo tenemos un abogado que intercede constantemente por nosotros. Vamos a terminar con este pensamiento. ¿Qué hay de aquellos que dicen que la ley de Dios ha sido abolida? Dice en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 17, no penséis, no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino a cumplir. El Señor vino a cumplir todo aquello que profetizaba el ministerio del Mesías. Pero hay mandamientos que no eran representación, sino que la ley de los 10 mandamientos, el decálogo, era la ley moral. Ahora nos sigue añadiendo, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley perecerá, hasta que todas las cosas sean hechas. Ahora hablamos de esos maestros que enseñan que la ley de Dios ha sido abolida. La Escritura nos dice que Cristo fue clavado en la cruz, no la ley de los 10 mandamientos. El apóstol Pablo dice que el acta de los decretos, de los ritos, de los símbolos, las fiestas, los sacrificios fue abolido porque Cristo murió. Pero jamás dice que los 10 mandamientos fueron abolidos. Vamos a terminar con lo siguiente. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esta es la invitación que te hago. Sigue adelante con la serie profética que estamos desarrollando. Los eventos que vamos a ver más adelante explican muchísimo de la situación actual del cristianismo en el mundo y nos da esperanza, nos da luz y nos da dirección acerca de qué debemos hacer. Te invito a terminar las sesiones que vamos a tener más adelante. Te invito a compartir, a suscribirte, a darle like al video para que estas verdades lleguen a más personas. Muchas gracias por tu participación y será hasta la próxima entrega. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá.
sostendrá.